Educación sexual en escuelas públicas. Vamos a empezar. Por mi lado izquierdo está Juan Martín Pérez. Hola. Él es director general de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Juan Martín, muchísimas gracias y bienvenido. Gracias, gracias. Estamos esperando también en este momento, porque parece que viene retrasado, Malcolm Aquiles, antropólogo social. Vamos a esperar a que llegue, si es que para que se sume al debate. De este lado está Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. Muchísimas gracias, noches. Rodrigo. ¿Cómo estás? Y Liliana Caballero, muchísimas gracias, Liliana. Hola, buenas bienvenida. noches. Gracias. Buenas noches y bienvenida. A ver, vamos a empezar con este tema. Sabemos que la Iglesia tiene la postura de prohibir anticonceptivos, medidas anticonceptivas para los jóvenes y para la sociedad en general de estos jóvenes y en escuelas públicas. ¿Ustedes están de acuerdo en esta postura? ¿En que la Iglesia lo prohíba? Sí. Por supuesto que no. O sea, justo creo que hay que abogar por ciertas cuestiones y una prioritaria es diferenciar, o más bien primero posicionar el discurso del Estado laico y separar todas estas cuestiones referentes a la Iglesia y por otro lado todo lo que conlleva el trabajo de Estado, la política pública, los programas sociales que deben estar completamente alejadas de esa visión, ¿no? ¿Están entonces a favor o en contra de la educación sexual en las escuelas? Completamente a favor desde educación básica. Si están a favor entonces de la educación sexual y también a favor de la distribución de anticonceptivos, entonces ¿cuál sería el problema más importante por el que está sucediendo una serie de embarazos no deseados, de situaciones también de abortos? ¿Cuál crees en este caso, Liliana, que es el problema y de qué manera se puede arreglar? Son distintos factores y claramente hablar de embarazos en adolescentes no deseados es bastante ruidoso, genera muchísima polémica, pero hay que ver la cuestión multifactorial que da derivación a este fenómeno social. Y el hecho de que la educación integral en sexualidad sea una gran deuda, por supuesto que representa un gran factor para que estos índices estén así de elevados. Y por supuesto teniendo como a un frente en constante oposición este tipo de temáticas y que se aborden desde una perspectiva de derechos, que se aborden desde una cuestión sumamente laica, científica, claro que agrava esta cuestión, ¿no? Malcolm, ¿estás de acuerdo? Perdón, Juan Martín. Sí. Juan Martín. Mira, yo creo que tenemos que hablar de que el Estado mexicano forma parte del conjunto, digamos, de países que Naciones Unidas ha venido debatiendo la necesidad de reconocer a niños y niñas como titulares de derechos. Uno de los derechos es a no ser víctima de violencia sexual. La violencia sexual se gesta, se permite, se da cuando los niños y niñas no tienen la información completa, particularmente los más pequeños, que entienden que los adultos que deben de protegerlos deciden sobre su cuerpo, sobre su vida. La educación sexual tiene que iniciar desde pequeñitos, obviamente de acuerdo a su edad. Podemos usar gatitos o podemos explicar otras cosas, pero esencialmente cuando hablamos de educación sexual es proteger a niños y niñas desde tempranas edades. Hay que recordar que 8 de cada 10 abusos sexuales ocurren en espacios privados con personas que tristemente son las responsables de su cuidado, sus familiares, profesores de escuela, sacerdotes o ministros religiosos que tienen poder sobre ellos. En la medida en que nosotros les damos elementos para protegerse, en esa misma proporción vamos a poder encontrar no solamente que evitemos esto, sino también, como has apuntado, el tema del embarazo no deseado. Correcto. Rodrigo, tu punto de vista. Sexualidad en las escuelas, sí, pero tiene que ser de manera gradual, científica. ¿A partir de qué edad consideras que se tiene que empezar a impartir? Se tiene que ubicar que para que haya una buena comprensión, ¿Sí? hay que ubicar que el ser humano está sexuado hombre-mujer. Y sobre esta distinción se basa la existencia de la humanidad misma, su presente y su futuro. Por lo tanto, esa dimensión sexuada diferenciada es bien importante comprenderla bien desde lo más pequeños. Ahora bien, cuestiones que tienen que ver con el acto sexual, maneras, etcétera, me parece que no debe ser en preescolar. Tiene que cuidarse muy bien durante lo que es la educación básica y tiene que entrar más a medida de que se acercan los cambios en el cuerpo. Por lo tanto, es bien importante ubicar que la base de la educación sexual tiene que ser científica, no ideológica, porque justo los gobiernos que no respetan las libertades y los derechos son los que tratan de imponer agendas ideológicas. ¿Consideras entonces que esta razón es en la que México se posiciona como primer lugar de la OCDE como embarazos en donde se presentan embarazos no deseados en adolescentes? Hay una correlación
entre lo que es la promoción y de lo que es la parte propiamente del acto sexual, sin una comprensión humana integral de lo que es el acto. Por lo tanto, se fomenta la actividad, pero no en una dimensión de responsabilidad ni de integralidad. Y ahí necesitamos trabajar muy bien de la mano de los padres de familia para que la dimensión de la responsabilidad y el entorno de una entrega más comprensiva entre el hombre y la mujer se entienda de mejor manera, porque si no, pasa lo que pasó en Inglaterra, que se empezó a promover la cuestión de la actividad sexual en menores de edad, subieron las tasas de embarazo adolescente y de repente pasó algo. Hubo un recorte de estos drásticos, como estaban haciendo en este gobierno, quitaron los programas de ese tipo de educación. A ver, de eso justo y se bajaron son los niveles. estas gráficas que me gustaría que analizáramos, Rodrigo, Valeria, Juan Martín, Liliana, perdón, acerca de lo que sucede en los embarazos adolescentes. México, como les digo, es el primer lugar de países de la OCDE en embarazos adolescentes. Hay 77 además nacimientos, 77 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de 15 a 19 años. 340,000 nacimientos en adolescentes ocurren cada año en nuestro país. ¿Cuál es la lectura entonces que le podemos dar, además de todas estas cifras, todavía las que no se proyectan y que son tangibles, que son reales y que ocurren diariamente en nuestro país, Liliana? Yo creo que, bueno, igual también posicionar que la educación integral en sexualidad debe leerse desde un enfoque de derechos, no solamente para tratar de proteger a la niñez, porque la niñez no son sujetos de tutela, no son objetos de protección, son sujetos de derecho. Son personas sujetas políticas. Entonces, parte de los derechos de los niños y adolescentes tienen que ver directamente con... Completamente, porque la educación integral... ¿Por qué no estaban establecidos entonces anteriormente dentro de estos reglamentos o estos lineamientos? La educación integral en sexualidad en sí es un derecho sexual, por ende es un derecho humano completamente reconocido y que incluso México da parteaguas a dar seguimiento a las agendas regionales e internacionales. La cuestión de la educación integral es que se ha abordado ya desde el 2011 en los programas de educación y tal. Con la reforma, la reciente reforma, se ha elevado a nivel constitucional el de hablar de educación integral en sexualidad de manera obligatoria, en manera de que el Estado se encuentre íntimamente vinculado a responder a esa obligación de Estado. Y a ver, entonces, ¿en qué capacidad está nuestro país para impartir educación sexual de manera correcta? Es decir, si yo soy un padre de familia, mando a mi hijo a la escuela, tengo la confianza de que va a recibir educación sexual adecuada, y sucede algo completamente contrario a lo que yo pienso, ¿a quién, si es que hay culpables, a quién se tiene que ser responsable de esta situación? ¿No es también importante tomar en cuenta que la educación sexual en la casa es el primer paso? Es una pregunta, ¿eh? Sí, yo creo que hay que tener presente que hablamos de derechos. El derecho a la salud, donde está la vida sexual, es responsabilidad del Estado. Y cuando hablamos de educación sexual como política de Estado, no se debe de pensar solo para los niños de preescolar, sino estamos hablando de todas las y los ciudadanos. No, pues estamos viendo la gráfica de los muchachos de 12 a 19 años. Exactamente, y te agrego un dato. La mitad de las personas adolescentes, hombres y mujeres que inician su vida sexual, lo hacen sin protección. Y esto cruza con temas de carácter moral y religioso, falta de información o incluso la ausencia total de ella. Y por supuesto el no tener acceso a los servicios de salud que les permitirían protegerse. No se quieren embarazar, quieren disfrutar su vida sexual y están en su derecho. Ahora, y es importante lo comentas de aquí la familia. Hay un porcentaje que quiero retocar altísimo en la incidencia de que son 33% de estos adolescentes que son hombres los que no utilizan ningún método anticonceptivo. ¿Por qué hay más incremento? ¿Por qué es mayor el número de adolescentes hombres que el de mujeres, siendo que es un caso pues parejo, o se tendría que tomar de esa manera? Es la cultura machista. A los varones se nos forma desde pequeñitos, y particularmente en el ámbito de la sexualidad, a no usar ningún tipo de protección bajo el tema de propiedad del cuerpo de las mujeres. Entonces, hay esta duda frecuente de si me pide usar preservativo es porque me engaña. Entonces, estas culturas machistas que tenemos que ir cambiando desde los niños, los adolescentes, porque hay que asumir que la vivencia sexual es positiva, forma parte de la salud mental, y para eso es la obligación del Estado. Y te respondo a lo que decías de la familia. Tenemos que asumir que la obligación y la garantía de derechos está en el Estado. La familia, la comunidad, organizaciones, somos responsables. Los niños, las niñas, los adolescentes son los titulares de derecho. De tal manera que tenemos que asumir la corresponsabilidad. En la casa se educa con el ejemplo y con buenas prácticas. En la escuela se educa y se dan elementos, y la decisión que hacen con esa información que hacen sobre su cuerpo
lo deciden las personas Rodrigo, ¿y qué adolescentes. pasa si esta información es discordante entre la familia, lo que se imparte en la familia y lo que se imparte en las escuelas? ¿Cómo Aquí controlar tenemos eso? que tomar muy en cuenta que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 26, y lo digo a la letra, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. A eso me refiero, Es bien justamente. importante porque además nuestra Constitución en el artículo 3 dice los padres de familia tienen el derecho de decidir sobre la educación de sus hijas e hijos menores de edad en base a sus principios éticos y convicciones. Por lo tanto, lo que mencionas es importantísimo porque cuando mandamos a los hijos a la escuela, como padres de familia, pues tenemos la expectativa de que suban en una dimensión de excelencia académica, de comprensión científica. Entonces, Y esta tendría que ser una materia obligatoria de comprensión científica. No ideológica. Y ahí está el con problema. calificaciones, así como cualquier otra materia. Claro, y nos encontramos con que de repente ¿Cómo hay se establecería una calificación en base al conocimiento nada más? conocimiento científico con base a cuestiones básicas de ética fundamental entre libertad y responsabilidad. Correcto. Porque no solo basta tener la capacidad reproductiva para ejercer activamente sexualidad, sino que se tiene que ir llevando una madurez psicológica, mental, de carácter, con el crecimiento y la capacidad reproductiva. Esto es libertad con responsabilidad de una manera integral. Entonces, insisto, nuestro sistema educativo está listo para implementar programas de este tipo con esta, se le puede decir, con esta calidad, como se está estableciendo. El gobierno actual, los gobiernos anteriores, están en falta. Están en falta no porque no estén impartiendo contenidos de este tipo, sino porque lo hacen muy mal. Hemos visto cómo aumentan las tasas de embarazo adolescente y tienen años y años promoviendo febrilmente un activismo sexual sin comprensión humana integral. ¿No estás de acuerdo, Liliana? Por supuesto que no. O sea, justo Me creo... sumo al desacuerdo. Ok. Justo creo Primero que con hay Liliana y que- después con Juan Ortiz. Justo, te dejaré para que también... Claro. Creo que justo hay que rescatar que reducir la educación integral en sexualidad a un discurso de actividad sexual o relaciones sexuales, métodos anticonceptivos, es errado. Pues. O sea, la educación integral en sexualidad parte de poner y de poner sobre la mesa que el cuerpo es el primer territorio de conquista y el primer territorio de poder de los niños y niñas. Sí. Yo tomo decisión sobre este cuerpo que me pertenece. Pero ¿cómo Y se toma una asumir que la decisión sexualidad- sin una parte indispensable científica? ¿Cómo decide un chico, un adolescente, si no tiene este conocimiento primordialmente científico? Es que y técnico? justo, o sea, nos vamos a tener a que sean datos y cuestiones científicas, pero no solo. También hablamos de roles de género, también hablamos de relaciones de poder, también hablamos de cómo hay responsabilidad afectiva, erótica, dentro de nuestras relaciones personales. No es solamente incentivar a las personas jóvenes, niños, niñas a tener relaciones sexuales. Eso es viciar completamente el discurso y no darle un enfoque de derechos No, que es porque desde es el planteamiento. un tema que inherente desde lo al ser humano, internacional. ¿no? Sí, Exactamente. es fundamental. Si no entendemos que la sexualidad es un eje indispensable para el desarrollo humano, estamos perdidos, pues. Yo retomo lo que Martín. decía Rodrigo. Sí. Somos seres humanos sexuados. Pero, retomando lo que planteaba el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y animaría a Rodrigo a poder leer completo, en el punto previo que tú no leíste, dice: la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia, la amistad entre todas las naciones y tal. O sea, es decir, no podemos solamente pensar que los papás tienen derecho a elegir la educación primordialmente, sino asumir, y esto es súper importante, una cosa es tener la posibilidad de elegir o tener el derecho para preferentemente elegir la educación, y otra es el derecho sobre el cuerpo de los niños y las niñas. Decía mi abuelita que, digamos, quizás, no sé, Rodrigo, si eres religioso, pero quienes creen en este tema decían que Dios daba a los niños para convertirlos en buenos cristianos o buenos ciudadanos. Sobre ese principio que hacía mi abuelita del siglo pasado, los niños y las niñas no son propiedad nuestra, no podemos decidir sobre su cuerpo. Tenemos que, como familia, generar una condición, una base para que puedan construirse como seres humanos
en lo que ellos decidan desde pequeñitos sobre su cuerpo. Uno de los terribles casos que nos pasa en abuso sexual cuando se denuncia es que nadie les cree a los niños pequeños, porque se prioriza la voz del adulto, y eso es lo que tenemos que hablar. Cuando hablamos de educación sexual con niños pequeños, nos estamos refiriendo básicamente a que ellos entiendan que es su cuerpo, que no puede ser tocado si ellos no quieren, no importa si es el compadre, el primo o el abuelito, y a que tiene que ser su dignidad un eje de sentirse bien. Por supuesto que va a cambiar conforme a la edad, y con los adolescentes tenemos que darles un trato diferenciado, porque de otra manera, cuando se habla de ideología, agregaría aquí el tema religioso y moralista. Cuando hablamos de diversidad de seres humanos, tenemos que respetar, y las personas que son de la diversidad sexual, gays o lo que queramos, son parte de la realidad. Los niños y las niñas las ven. Yo recuerdo mi hija pequeña hablaba de los mujeros, y ella trataba de explicarse con esta cosa binaria que explicaba Rodrigo hace un ratito de hombre y mujer. Ella lo mezclaba y decía mujeros. O sea, creo que precisamente lo que tenemos que hacer cuando son pequeños es ayudarles a entender el arcoíris de posibilidad y dejar de ver en blanco y negro, porque de otra manera no les ayudamos, los dejamos en desventaja. Claro, pero a ver, entonces si está involucrada esta parte religiosa y moralista, y el sistema, como lo están planteando, educativo en México está fallando en esta materia, entonces también está fallando desde el hogar, por la parte religiosa y moralista. Yo creo que se tiene que ubicar que la mejora de México es tanto a nivel de gobierno como a nivel de sociedad. Tenemos que basarnos en esto que hemos dicho. ¿Se tiene que legislar entonces? ¿Cómo se tiene que establecer este vínculo entre el gobierno y la sociedad civil, Rodrigo? Yo creo que el presidente de la República lo planteó muy bien hace solo unos días, cuando Claudia Sheinbaum, la gobernadora de la Ciudad de México, se le ocurrió que tenían que ir los niños con falda a la escuela, ¿no? El presidente de la República dijo... ¿Tú qué opinas al respecto de esa...? Pero bueno, no dijo que tenían que ir, sino que dijo que existía la libertad, no dijo tienen que ir con falda. Sí, no dijo... Ahora, ella lo que dijo a la letra fue, eso de que las niñas usan falda y los niños pantalones es del pasado. Que puedan ir las niñas de pantalones y los niños de falda. Pero hablando del tema, que también es un tema recurrente de bullying en las escuelas, ¿tú qué consideras? ¿Cómo consideras? Yo creo que es una irresponsabilidad mayúscula, es una cuestión en verdad no bien pensada, y el presidente de la República puso un parámetro muy importante. Cuando le toca en la mañanera, la pregunta a este respecto dice, aquí hay que respetar al pueblo y escuchar al pueblo. Le quitó todo respaldo al secretario de Educación, que estuvo presente y además dijo esto hay que llevarlo a otros estados, y de manera muy, muy clara quedó que esa decisión de la Sheinbaum fue sin consultar a la ciudadanía, sin consultar a los padres, sin consultar a los maestros y de pasadita sin consultar al gobierno federal. El secretario de Educación tuvo que salir un día después a recular y decir, no hablamos de los niños que van con falda, no, esto nada más era para las niñas, obviamente tratando de corregir después del regañón público que le puso el presidente. Entonces yo creo que una clave bien importante es que se escuche a la gente, que se escuche a los padres de familia. ¿Cuántos de los padres de familia que nos están escuchando de repente van a decir, sí, perfecto, vamos a llevar a los niños a la escuela con falda, ¿no? Sin prever todos estos problemas como los que ya mencionabas, del tremendo desastre que iban a poner ahí después. Esta no es una medida sola. Vemos que hay otras que van en ese conjunto. Por ejemplo, la iniciativa que hay en la Ciudad de México para poner baños neutros. Mira, aquí están empezando a participar en las redes sociales, permítanme rápidamente, por ejemplo, dicen en su mayoría que respeten nuestros derechos como padres de familia, son Eso es nuestros hijos. Liliana. Sí, y justo creo que recalco, bueno, son varias cosas. Recalco la cuestión de que los hijos e hijas no son sujetos de tutela, ni mucho menos de protección. Y es justo, si le vamos a preguntar a la ciudadanía quién quiere, quién le preguntó a los niños y niñas. Creo que justo el seguir diferenciando por razón de género la vestimenta es absurdo si estamos pensando en una sociedad que busca eliminar la violencia y la discriminación a personas. Entonces aquí se le tiene que preguntar a los padres de familia, a los niños, a las escuelas, ¿a quién? ¿Quién toma la decisión? La pregunta es quién va a niñas. usar la falda y quién va a usar el pantalón. Claro. Son ellos los que tienen que decidir. Los padres, madres de familia, no podemos depender del criterio completamente subjetivo de padres y madres de familia para garantizar acceso a derechos humanos. Es que no puede ser así. Creo que no están bajo consulta. Aquí Y justo se ha dicho algo que es una barbaridad. A ver, Rodrigo. Los hijos no son sujetos de tutela. Es una barbaridad que va diametralmente en contra de lo que acabamos de mencionar, del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Dos, va en contra del artículo 3º constitucional, que ya leímos, que dice expresamente que los padres de familia tienen derecho a decidir sobre la educación de sus hijos e hijas menores de edad. Por supuesto que los hijos tienen el derecho de tutela de sus papás y de sus mamás. Por supuesto, cuando los gobiernos tratan de violentar eso, nada más hay que acordarse de ese pronunciamiento que hizo Joseph Stalin en la Unión Soviética, que el rostro del padre y la madre de todos los niños soviéticos es el Partido Comunista. O lo que dijo Plutarco Elías Calles en el Grito de Guadalajara, que la conciencia de los niños y de los jóvenes de México no le pertenecen a los padres de familia, sino a la revolución. Eso es exactamente el considerar que los hijos no son sujetos de tutela por sus padres, porque entonces ¿quién se mete? Los gobiernos con agendas ideológicas que quieren llevar a los niños con falda o quieren hacer una confusión de género, como ya lo mencionaba, terrible. ¿Qué opinas, Juan? Bueno, yo creo, Rodrigo, que valdría la pena leer un poquito, o sea, leer ayuda. Cuando nosotros estamos hablando de que los niños y niñas son ciudadanos y no son propiedad de los padres, es igual, me imagino que tú estás casado y no eres dueño de tu esposa, como ella no es dueña de ti. ¿Por qué tendrías que ser dueño de tus hijos? Es decir, son personas que tienen derechos y que todas y todos tenemos que garantizar el Estado. Y regresando al uniforme neutro, en ningún lado dice que sea obligatorio. Tampoco sería válido en derechos humanos. Es una posibilidad y una decisión de libertad. Y creo, Rodrigo, en ese sentido que es importante, digamos, animarles a que podamos entrar en el debate público de no hacer caricaturas o maniqueos, porque esto no tiene que ver con un asunto de sexualidad, homosexualidad o preferencia sexual. Es un acto de libertad. Venimos tú y yo de saco. Ella decidió no traer saco. Max también trae saco. Pudimos haber venido de camisa. Es un acto de libertad. Podemos ponernos falda. Es un acto de libertad. El ponerme falda no me hace gay. Esa es mi decisión. Preguntémosle al Papa. Preguntémosle a los escoceses. O sea, no tiene que ver con su identidad sexual. Entonces, creo que tendríamos que darle el lugar que corresponde a los temas, porque de otra manera solo se convierte en propaganda. Y cierro entonces con un tema central. Los niños y las niñas, y una conclusión, claro, me parece importante para empezar con las conclusiones. Los niños, las niñas y los adolescentes, que son los que van a decidirse ponerse falda, pantalón o lo que sea, son los que tienen que decidir. De hecho, ya Magdalena Contreras, los chicos provocando precisamente digamos, esta lógica de que ya no se puede porque Estado Moctezuma se echó para atrás o el presidente dijo algo ilegal porque él no puede decirlo desde la mañanera. Hay marcos de ley y la circular que se llegó a todas las escuelas de la Ciudad de México dice expresamente que pueden usar falda o pantalón. O sea, ni lo obliga, ni lo establece como lo dijo solo en la conferencia de prensa de Estado Moctezuma. No hay ningún comunicado oficial donde Estado Moctezuma, la Secretaría de Educación Pública, diga que esto solamente era para los niños. Fue un dicho en la conferencia de prensa y eso creo que es importante porque sería un acto de discriminación. Ok, Rodrigo, cierro contigo también. Conclusiones, tu punto de vista también y sobre todo posibles soluciones desde tu perspectiva. Se tiene que educar en la dimensión sexuada del ser humano. ¿Por qué? Porque esta diferenciación complementaria entre hombre y mujer es el fundamento de la existencia misma, presente y futura, de la humanidad. Por lo tanto, hay que hacerlo con una base científica, biológica y no ideológica. Aguas. Hay que estar muy al pendiente de las agendas de gobiernos que quieran pasar por encima de los padres de familia, en contrario sensu a lo que dice la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Constitución mexicana. El que quieran decir que los niños no son propiedad, perfecto, y eso es clarísimo. Los padres de familia sabemos que nosotros estamos tutelando a los hijos cuando son menores de edad precisamente porque queremos que no vengan gobiernos gandallas o grupos con agendas gandallas a por nuestros niños. Los niños no tienen que ser sometidos a confusiones de sexualidad en las escuelas, porque ¿qué base científica tiene eso de que en la escuela, como claramente viene en varios libros y en varias dinámicas que se están poniendo a nivel gobierno, de que los maestros a nivel preescolar pongan a nuestros hijos varones a vestirse de mujeres y a las mujeres de hombres? ¿Por qué ese afán de confundir a los niños cuando son menores de edad? ¿Por qué ir en contra de que los niños comprendan la importancia de esta diferenciación sexuada entre hombres y mujeres? ¿Por qué querer borrar eso?
porque se les diga que de repente alguien puede decir, oye, es que igual y tú eres hombre muy en rápido. cuerpo de mujer, Claro. o tú eres mujer en cuerpo de hombre. ¿Qué base científica tiene eso? Liliana. regreso Súper contigo. rápido. Sí, nada más, igual como poner al aire, no sé cuáles son esos grupos gandallas que quieren robar a los niños y niñas, Que nos sino tal avisen. vez son personas progresistas que justo ven como un enfoque de derecho. O sea, nada más algunas cosas. La educación integral en sexualidad es un derecho sexual, por ende es un derecho humano. La segunda, abordemos a la educación integral en sexualidad desde tener conciencia de que poseemos un cuerpo y tenemos poder de decisión sobre ese cuerpo. Y la tercera e indispensable también es ver en los niños, niñas, jóvenes y adolescentes sujetos de derechos y sujetos políticos. ¿Qué quiero decir con esto último? Que no solo reconocer que tienen derechos, sino darles la posibilidad de que los ejerzan y de que los exijan, porque ellos viven sus derechos, no a través de ideas adultocentristas y conservadoras. Correcto. Liliana, muchísimas gracias. A Rodrigo, ti. muchísimas gracias. Bienvenido siempre, Juan Martín. Muchísimas gracias.